Bienvenidos, esto es 50 preguntas bíblicas rápidas en 10 minutos. Primera pregunta, ¿cuál es el tema principal de Génesis capítulo 3? Recuerda que es rápida la respuesta, mira, así de una, ya. La desobediencia del hombre. Listo, vamos con toda. Pregunta número 2. ¿Quién dijo lo siguiente? Si perezco, que perezca. La reina Esther, Esther 4 del 15 al 16. Pregunta número 3. ¿En qué libro del Antiguo Testamento se dijo que el Mesías nacería en Belén? Sí, señores, en Miqueas capítulo 5 versículo 2. Pregunta número 4. ¿En qué libro del Antiguo Testamento se dijo que el Mesías vendría montado en un pollino hijo de asna? En Zacarías capítulo 9 versículo 9. Pregunta número 5. ¿En qué libro del Antiguo Testamento se dijo que el Mesías nacería de una virgen? En Isaías 7:14. Pregunta número 6. ¿En qué libro del Antiguo Testamento se dijo que el Mesías sería enterrado entre los ricos? En Isaías 53, versículo 9. Pregunta número 7. ¿Cuántos años tenía José cuando murió? Sí, señores, 110 años. Génesis capítulo 50, versículo 22. Pregunta número 8. ¿Cómo se llamaban los amigos de Daniel? Sus nombres en hebreo. Ananías, Azarías y Misael. Daniel 1:6. Pregunta número 9. ¿Cómo se llamaba el hombre que Pedro le cortó una oreja? Claro que sí, Malco. Juan capítulo 18, versículo 10. Pregunta número 10. ¿En qué idiomas fue escrita la Biblia? En hebreo, en griego y arameo. Pregunta número 11. ¿Quién resucitó al hijo de una mujer sunamita? Eliseo, segundo de Reyes 4 del 8 al 37. Pregunta número 12. ¿Qué profeta predijo que la ciencia sería aumentada? Sí, señores, el profeta Daniel, Daniel 12:4. Pregunta número 13. ¿Cuántos ángeles llegaron a Sodoma? Dos ángeles, Génesis capítulo 19, versículo 1. Pregunta número 14. ¿En dónde era copero Nehemías? En Susa, Nehemías capítulo 1. Pregunta número 15. ¿Quién era la esposa del rey Agripa? Berenice, Hechos capítulo 25. Pregunta número 16. ¿A cuál nombre fue cambiado el de Azarías? Abed-Nego, Daniel 1:7. Pregunta número 17. ¿Cuál era el oficio de Priscila y Aquila? Hacedores de tiendas, Hechos capítulo 18. Pregunta 18. ¿Quién le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano? Agripa, precisamente, Hechos 26, 28. Pregunta 19. ¿Qué profeta vio un gran ejército de huesos secos? Sí, señores, Ezequiel 37:1. Vamos por la pregunta número 20. ¿Quiénes fueron los dos hijos de José? Claro que sí, Efraín y Manasés. Génesis 48:1. Pregunta 21. ¿De qué color era el manto que los soldados pusieron a Jesús? Escarlata, Mateo 27:28. Pregunta número 22. ¿Quién era el suegro de Moisés? Esta pregunta ha salido en todos los cuestionarios. Jetro, Éxodo capítulo 3, versículo 1. Pregunta 23. ¿Cuántos pisos tenía el arca de Noé? Tenía 3 pisos, en Génesis 6:16 lo menciona. Pregunta número 24. ¿En dónde estaba Lázaro cuando murió? En Betania, Juan capítulo 11. Y vamos por la mitad. Pregunta número 25. ¿Quién era la suegra de Ruth?
Sí, señores, Noemí. Ruth 1 del 1 al 8. Pregunta número 26. ¿Qué oficio tenía Demetrio de Éfeso? Él era platero, Hechos 19:24. Pregunta número 27. ¿Cuántos años vivió Matusalén, el hombre más longevo en la tierra? Sí, señores, 969 años. Génesis 5:27. Pregunta 28. ¿Qué color era el cordón que ató Rahab al muro? ¿Grana o rojo? Josué 2:15 al 21. Pregunta número 29. ¿En qué ciudad Sansón arrancó los pilares con sus puertas? En Gaza. Jueces 16. Pregunta número 30. ¿Quién menciona en la Biblia que fue vigoroso cazador? Nimrod. Génesis capítulo 10 versículos del 8 al 12. Pregunta número 31. ¿En qué ciudad encontró Pablo un altar al Dios no conocido? Una pregunta muy conocida. En Atenas. Hechos 17 del 20 al 23. Pregunta número 32. ¿A qué rey le apareció una mano que escribía? A Belsasar. Daniel capítulo 5. Pregunta número 33. ¿Cuántos años sirvió Jacob a Labán en total? 14 años. Génesis capítulo 29. Pregunta número 34. ¿Cómo se llamaba el joven que se durmió en una predicación de Pablo? A muchos les ha pasado actualmente. Eutico. Hechos 29. Pregunta número 35. ¿Quién fue el padre de Dina? Jacob. Génesis 34:1. Pregunta número 36. ¿En qué monte murió Moisés? En el monte Nebo. Deuteronomio 34. Pregunta número 37. ¿Cuál era el oficio de Lucas? Claro que sí, él era médico. Colosenses 4:14. Pregunta número 38. ¿A qué nombre le cambiaron a Gedeón? A Jerobal. Jueces 6:32. Pregunta 39. ¿Quién instruyó a Pablo en la ley? Sí, señores, Gamaliel. Hechos 5:34. Pregunta número 40. ¿De dónde era originario Abraham? Claro que sí, de Ur. Génesis capítulo 11 versículos 27 al 31. Pregunta número 41. ¿Cuántas hijas llegó a tener Job? Recuerda, después de tantas calamidades, volvió a tener hijos. ¿Cuántas hijas tuvo? 6. Job 42:13. Pregunta 42. ¿Quién era la esposa de Nabal? Sí, señores, Abigail. Primer libro de Samuel 25. Pregunta 43. ¿En qué ciudad fue apedreado Pablo? En Listra. Hechos 14:19 al 28. Pregunta 44. ¿En qué monte iba a ofrecer Abraham a Isaac? En el monte Moriah. Génesis 22 del 1 al 2. Pregunta 45. ¿Qué árbol hizo crecer Dios para hacer sombra a Jonás? Calabacera. Jonás 4:6. Pregunta 46. ¿Quién preparó una horca y le ahorcaron en ella? Amán. Esther 7:10. Pregunta número 47. ¿Quién evangelizó al eunuco etíope? Felipe. Hechos 8:26 al 39. Pregunta 48. ¿Quién vio un lienzo con animales que descendía del cielo? Claro que sí, el apóstol Pedro. Hechos 10:11. Pregunta 49. ¿A qué hora del día murió Jesús? A la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde. Mateo 27:46 al 50. Y última pregunta. ¿Qué traduce la frase Talita Cumi?
Sí, señores, niña, a ti te digo levántate, Marcos 5:41. Y quiero felicitarte porque mientras otros están estresados dañando su mente y su corazón, tú estás aquí llenando tu corazón de la poderosa palabra del Señor. Nos vemos en el próximo video y recuerda nuestro juego en vivo.